Una hermana a través del correo electrónico pregunta sobre un tema difícil y doloroso para nosotros los católicos. Y es el tema de cómo hablar de Dios y del consuelo de Dios en el contexto del sufrimiento humano. Y me cuenta una situación dolorosa en la cual una familia amiga tiene a la madre muriendo de cáncer, combatiendo el cáncer, y en un momento cuando ella llamó para saludar a la familia y para preguntar sobre el estado de la señora, terminando la conversación, ella dice con mucha atención que Dios los bendiga, ¿no? Y el esposo protesta y le dice, no me hables de Dios, Dios no tiene nada que ver en esto, ¿no? Muy enojado, y cuelga. Y esta persona se siente muy confundida porque, por un lado, quiere hacer lo que considera lo más lógico para ayudar a esta persona, para ayudarla en su vida, que es darle un mensaje de esperanza, y ese mensaje es un mensaje cristiano. Y en la medida en que pueda dar ese mensaje cristiano, cree que puede servir de consuelo. De hecho, ella trató de acercarlas de alguna manera a la fe, trayéndole desde México unos llaveros de la Virgen de Guadalupe, y ha tenido estas distintas atenciones que yo considero, por lo menos como me las describe en el correo, bastante discretas, bastante sencillas, razonables, ¿no? Pero hablar de Dios en medio del sufrimiento, cuando las personas especialmente se han rebelado contra Dios de alguna forma, es un tema muy difícil. Yo recuerdo dos ocasiones personales, una cuando recién estaba descubriendo y viviendo la fe, cuando era joven, y mi madre me pidió que la acompañara a saludar a una amiga que estaba con cáncer. La acompañé, fuimos a la clínica, yo conocía a esta señora. La señora estaba sola, era una señora sola, una dama soltera, sin hijos, sin su familia en el país, sin familiares, y de hecho en el cuarto, en la habitación, estaba sola. Y esta era una dama que se proclamaba atea, ¿no? Y como tal, no creía en el más allá, no creía en Dios, y yo noté la profunda desesperanza al saber, se había enterado hacía poco, que su cáncer era terminal, es decir, que no había nada que hacer, que se iba a morir, y pronto. Entonces yo no tuve palabras, estaba recién iniciándome en la fe, esta situación era, me sobrepasaba de alguna manera, ¿no? El ver la profunda desesperanza. Yo entendía que faltaba esperanza, que se necesitaba un mensaje de esperanza, y que ese mensaje de esperanza yo no tenía la capacidad todavía de articularlo, de expresarlo, ¿no? Recuerdo que se quedó por mucho tiempo en mi memoria rezando por ella. La segunda ocasión fue mucho tiempo después, cuando ya estaba viviendo en comunidad, en vida consagrada, y fui a visitar a España a mi tía, la hermana de mi mamá, hermana más joven de mi mamá, que estaba muriendo de cáncer, la misma situación, cáncer terminal. Con una diferencia, ella sí tenía la compañía de la familia, pero había una similitud. Ella se declaraba no atea, pero agnóstica. Es decir, dudaba de Dios, no veía la relevancia. Había sido criada católica como mi mamá, también por su mamá, por mi abuelita, y sin embargo el tema de la fe le quedaba distante. Entonces nos sentamos en un mediodía soleado en el parque. Ella tenía energías para poder salir un ratito al parque a tomar el sol, le gustaba mucho, sabía que eran uno de sus últimos momentos, y
lo único que hice fue hablarle de cuánto estaba rezando por ella. No le dije algo como vas a tener que enfrentar a Dios, eh, o tratar, digamos, de introducirle el tema religioso de una manera que fuera poco natural para ella. Y de la tristeza que me daba, de la situación en la que se encontraba, pero de la esperanza que tenía, porque yo sabía que ella era una buena mujer. ¿Me parecía eso suficiente desde el punto de vista de la predicación? No, no era suficiente. Y sin embargo, era una manera que permitía que ella aceptara esta aproximación, que ella aceptara que hablara de Dios, porque le estaba hablando de mi experiencia, no estaba imponiéndosela, estaba hablándole de mi experiencia. ¿Por qué? Porque ella acababa de ser abuela, sus hijas, mis primas, cada una de ellas acababa de tener hijos, y ella estaba ilusionada con sus nietecitas. Y sentía que relativamente joven la vida se le iba, porque había tenido a sus hijos, a sus hijas de joven, sus nietas una edad relativamente baja para ser abuela, y moría. Entonces era una situación dolorosa en la que es muy difícil para una persona que no tiene darle el sentido de cuál es la lógica de Dios en todo esto. Porque hay una realidad que es el misterio del dolor humano, es misterioso, no tenemos explicaciones. Y por eso es que Jesucristo viene a iluminarla con su propio sufrimiento, ¿no? Y por eso el carácter testimonial es el único camino honestamente que yo veo. Hermanos, acá les estoy dando la opinión de una persona que ha enfrentado la muerte en la familia múltiples veces, más de las que yo hubiera esperado. Pero de ninguna manera soy alguien como un sacerdote que ha tenido que atender a muchísimos moribundos y que en consecuencia tiene la palabra para saber cuál es el gesto correcto, probablemente tiene la experiencia, ciertamente, mejor dicho, tiene la experiencia que yo no tengo. Pero sí les puedo decir que cuando se presenta esta contradicción de una persona que más que nunca necesita a Dios porque se está acercando hacia el fin de su vida o está en un profundo sufrimiento, y potencialmente rechaza a Dios por alguna razón, por resentimiento, porque hace mucho tiempo las dificultades de la vida lo llevaron a renunciar a Dios o no creer en Dios. Cualquier razón, lo que sabemos es que hay una enorme brecha entre la necesidad de Dios de esa persona y la actitud de esa persona. Y ese desafío para nosotros es cómo cubrir la brecha. Entonces, esta hermana me pregunta, ¿le sigo hablando de Dios bajo el riesgo de que se irriten más y se ofendan más? ¿O dejo de hablarles de Dios y renuncio a mi oportunidad de ser testigo en una situación en la que urgentemente se necesita la presencia de Dios? Se dan cuenta de la situación, de la dificultad. Y la dificultad es real. En mi humilde opinión, creo que el camino es por el camino del testimonio, del decir, estoy rezando por ti, y hacerle saber a la persona que lo más importante, tengo compasión. Y probablemente lo mejor sea no usar la palabra compasión, pero sí transmitir la compasión. Me duele tu dolor. Y en esta hermana que escribe, yo noto claramente por lo que escribe que le duele el dolor de estas personas.
Eso es lo que hay que transmitir, esa solidaridad, porque esa solidaridad es la que Jesucristo decidió tener para con nosotros los hombres. Nosotros no podemos reclamarle nada a Jesucristo porque Jesucristo sufrió horrendamente para que nosotros descubriéramos el sentido del sufrimiento. Entonces, en ese camino es fundamental la fuerza de Dios, pero esa fuerza de Dios solamente puede transmitirse mediante la bondad, la generosidad, la paciencia, la dulzura, la solidaridad y una profunda compasión. El Señor nos dará las palabras adecuadas, pero nosotros sabemos dos cosas: que nuestra aproximación no puede ser una prédica insensible que termine cerrando a la persona, pero tampoco puede ser renunciar, darle el bien supremo a una persona en una situación en la que más que nunca lo necesita. Que tengas un buen día.